La relación entre los seres humanos y las sustancias enteogénicas es antigua y está ampliamente documentada en registros arqueológicos. Estas sustancias han sido empleadas por diversas culturas a lo largo de miles de años. Existen numerosos testimonios históricos y modernos que dan cuenta de grupos indígenas que utilizan enteógenos en sus rituales. Aún persiste un debate acerca de cómo han influido los enteógenos en las sociedades antiguas y qué pueblos han recurrido a su uso. La identificación de drogas enteogénicas en sociedades antiguas presenta varios desafíos. Es complicado establecer con certeza qué sustancia se utilizaba. ¿Era inhalada, ingerida o empleada de alguna otra forma? El hallazgo de ciertos artefactos ofrece pruebas directas del consumo de sustancias para fines rituales o espirituales. Aunque la arqueología y la historia proporcionan información importante, las culturas contemporáneas que siguen utilizando sustancias psicotrópicas con fines religiosos pueden ofrecer pistas sobre las prácticas ancestrales. Algunos ejemplos de estos grupos son los chamanes siberianos, quienes usan el hongo Amanita muscaria para inducir alucinaciones, los huicholes de México, que emplean el cactus peyote, los curanderos de la región de la Mesa Norteña en Perú, quienes recurren al cactus San Pedro, las tribus de la región del Putumayo en la Amazonía, que utilizan la ayahuasca o yagé, y los rastafaris del Caribe, que consumen marihuana con fines espirituales. El estado alterado que producen los enteógenos se caracteriza por una transformación en la forma en que percibimos y procesamos el mundo que nos rodea. Esto afecta los sentidos, y también cómo interpretamos esas percepciones, cómo nos sentimos emocionalmente, y cómo vemos nuestra propia identidad y nuestro entorno. Las modificaciones en nuestras sensaciones pueden resultar en una manera completamente nueva de comprender tanto hechos pasados como presentes. Este fenómeno revela lo limitado que resulta llamar alucinación a lo que experimentamos en estos estados, porque lo que realmente ocurre no es tanto la creación de imágenes fantásticas, sino una forma diferente, más profunda y, muchas veces, lo que se vive en estos estados es interpretado como un acceso a una dimensión más profunda de la conciencia, a una conexión con una sabiduría interior o una percepción más amplia de la realidad, que normalmente permanece oculta. Para algunas culturas tradicionales, y también para pensadores actuales, estas experiencias tienen un valor especial, ya que abren la puerta a realidades latentes y perspectivas que no son fácilmente accesibles en la vida diaria. En este sentido, la experiencia enteogénica ofrece una oportunidad única de explorar áreas del alma que, de otro modo, quedarían fuera del alcance de la conciencia cotidiana. En este contexto, la noción de enteógeno se ve como una forma de ver la realidad desde muchas facetas, en la que las experiencias sensoriales dependen en gran medida del estado emocional de quien las vive. Hoy en día, el uso de muchas de estas sustancias está regulado por leyes penales y tratados internacionales que controlan los psicotrópicos. En algunos países como Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos, se reconoce legalmente el uso ritual, sacramental y religioso de los enteógenos, especialmente cuando se toman en cuenta los derechos culturales y tradicionales de ciertos grupos étnicos, así como la libertad religiosa. Al mismo tiempo, el creciente interés científico y terapéutico por estas sustancias está abriendo un nuevo debate sobre sus posibles aplicaciones en la medicina, así como sobre su seguridad, que, en muchos casos, se considera relativamente limitada. El uso de enteógenos en las culturas mesoamericanas es probablemente el más conocido y reconocido a nivel mundial. Los mayas, aztecas y olmecas son algunas de las civilizaciones más emblemáticas que emplearon estas sustancias en sus rituales y creencias espirituales, y su uso ha sido ampliamente documentado por los estudios arqueológicos. Los olmecas, una de las culturas más antiguas de Mesoamérica, son considerados por muchos como la cultura madre de los mayas y aztecas. No dejaron textos escritos que expliquen sus creencias y prácticas, pero los arqueólogos han logrado inferir el uso de enteógenos a partir de varios indicios. Entre las principales pruebas que apuntan a este uso se incluyen entierros de sapos bufo. Estos sapos, conocidos por sus secreciones psicoactivas, han sido hallados en tumbas acompañando a sacerdotes olmecas, lo que sugiere su vinculación con prácticas espirituales. Uso de enteógenos en culturas influenciadas por los olmecas. Las culturas posteriores en la región, como los mayas y los aztecas, adoptaron muchas de las prácticas de los olmecas, incluyendo el uso de enteógenos en sus ritos religiosos. Esculturas de figuras chamánicas. Se han encontrado representaciones escultóricas de figuras humanas y animales, con características de transformación, o sea, figuras teriantrópicas,
que podrían indicar prácticas chamánicas relacionadas con el uso de sustancias enteogénicas. La religión maya, al igual que muchas otras culturas mesoamericanas, ponía un gran énfasis en la figura del chamán o sacerdote, quien fungía como mediador entre el mundo físico y el espiritual. Se cree que los enteógenos jugaban un papel fundamental en esta mediación, ayudando a los chamanes a entrar en estados de conciencia alterada durante sus rituales. Un claro ejemplo de esta práctica es el hallazgo de efigies de setas de piedra, que datan del 700 después de Cristo. Estas representaciones sugieren que las setas alucinógenas eran veneradas en un contexto ritual. Los descendientes de los mayas, en la actualidad, siguen utilizando enteógenos, como el peyote, en sus ceremonias religiosas, lo que ofrece una conexión directa con las antiguas tradiciones. Desde el punto de vista de la antropología física y la psicología, los enteógenos son sustancias psicoactivas que, en muchos casos, producen efectos alucinógenos, alterando la percepción y la conciencia de quienes las consumen. Aunque en la cultura occidental moderna a menudo se les denomina drogas, el psicólogo cognitivo y filósofo Benny Sianan, especializado en la fenomenología de la conciencia humana, subraya que el uso de enteógenos ha sido considerado sagrado a lo largo de muchas culturas. De hecho, en diversas religiones, estos compuestos jugaban un papel central en las prácticas espirituales. El escritor y filósofo Philippe de Ferry lleva este enfoque más lejos en su obra Poisons Sacrés, Ibreces d'Abaïns, 1970-1936, sugiriendo que el uso de enteógenos podría estar profundamente arraigado en la cultura humana. De Ferry se postula que la búsqueda de trascendencia y conexión espiritual es un instinto fundamental, y que el uso de estas sustancias podría ser la raíz de todas las religiones. Según él, las prácticas religiosas han surgido como una forma de alcanzar estados elevados de conciencia, y los enteógenos habrían sido herramientas esenciales en este proceso. Por su parte, Sianan presenta ejemplos de textos bíblicos para ilustrar cómo las experiencias místicas descritas en las Escrituras podrían estar relacionadas con estados alterados de conciencia. Un ejemplo clave que menciona es el relato del Antiguo Testamento en el que Moisés se encuentra con la zarza ardiente, de la cual emana la voz de Dios, ordenándole guiar a los israelitas hacia Canaán. Sianan analiza este y otros episodios de la vida de Moisés, destacando que contienen patrones característicos de experiencias psicodélicas. Algunos investigadores, además, han sugerido que la zarza ardiente podría haber sido, en realidad, una Acacia tortigis, un árbol que contiene dimetiltriptamina, DMT, un compuesto alucinógeno. Esta especie de acacia era considerada sagrada por los egipcios, quienes la usaban tanto en rituales religiosos como en medicina. Es relevante notar que Moisés provenía de Egipto, lo que añade peso a la hipótesis de que pudo haber estado expuesto a estas prácticas. Por otro lado, el lingüista John Marco Allegro, tras años de investigación sobre los textos religiosos, propuso una teoría radical. Después de 14 años de análisis, Allegro concluyó que el cristianismo tiene sus raíces en un culto de fertilidad basado en el consumo de la manita muscaria, un hongo enteógeno, como medio para entrar en comunión con lo divino. Según Allegro, muchas de las enseñanzas cristianas y sus símbolos fueron una forma de codificar estos rituales, ya que en esa época el uso de enteógenos estaba prohibido por los romanos y su consumo era severamente castigado. Allegro sugirió que las historias y las enseñanzas cristianas utilizaban metáforas y paralelismos para ocultar el uso real de estas sustancias en los ritos religiosos. El complejo enteogénico de los mexicas está muy bien documentado en diversas fuentes históricas, las cuales revelan que utilizaban una variedad de sustancias psicoactivas en sus rituales religiosos. Entre las más destacadas se encuentran el ololiuqui, semilla de Ribia corimbosa, el teonanácatl, un hongo psilocibio conocido como seta de los dioses, y el sinicuichi, una flor que se añadía a bebidas rituales. La famosa estatua de Xochipilli, el dios mexica de las flores y los placeres, muestra diversas plantas enteogénicas, lo que indica su conexión con el uso de sustancias psicodélicas en los ritos religiosos. El investigador R. Gordon Waasan ha sugerido que la palabra peyote, que hace referencia al cactus Lopopora williamsii, peyote, es el origen etimológico de la palabra mexicana piule, que se utiliza en la actualidad para describir tanto a los enteógenos como a la embriaguez visionaria. La referencia a estas sustancias en las fuentes históricas es un claro indicio de su importancia en la espiritualidad mexica. El Códice Florentino, una serie de 12 libros escritos por el fraile Bernardino de Sahagún, describe vívidamente el uso de enteógenos dentro de la sociedad mexica,
lo que demuestra la centralidad de estas sustancias en su cultura. A pesar de la imposición del catolicismo por parte de los colonizadores españoles, los mexicas continuaron practicando el uso de enteógenos y adaptaron sus rituales a las nuevas creencias religiosas. De hecho, muchos de estos rituales se mantuvieron, pero se realizaron bajo una máscara cristiana para evitar la persecución. El uso de enteógenos también tiene una larga tradición entre los pueblos indígenas de América del Norte, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos. Diversas tribus de California, por ejemplo, son conocidas por su uso del peyote y otras bebidas alcohólicas fuertes con fines rituales. Estas sustancias se consumían para inducir visiones y experiencias religiosas, siendo consideradas herramientas sagradas para la conexión con lo divino. Una de las principales instituciones religiosas relacionadas con el uso de enteógenos en América del Norte es la Iglesia Nativa Americana, Native American Church, una religión que fusiona creencias tradicionales de los nativos estadounidenses con el cristianismo y hace uso sacramental del peyote. Esta práctica se ha mantenido hasta el día de hoy, y el peyote sigue siendo una parte fundamental de los rituales de la Iglesia. El fraile franciscano, que fue el primer europeo en describir el uso del peyote en las Américas, detalló su efecto y la importancia sagrada que los indígenas le otorgaban. En su relato, menciona cómo quienes consumían el peyote experimentaban visiones, algunas aterradoras y otras cómicas. Este embriagamiento duraba 2 o 3 días, pero al final se desvanecía, dejando a los participantes con una sensación de fortaleza. Según él, los indígenas usaban el peyote como un manjar que les otorgaba coraje para la guerra, les ayudaba a resistir la sed y el hambre, y les protegía de todo tipo de peligros. El uso de enteógenos en las culturas prehispánicas de América es una práctica comúnmente documentada en varias regiones, y se observa particularmente en las culturas de Chile, Perú y América del Norte, como se puede ver en diversos hallazgos arqueológicos. En sitios arqueológicos asociados a la cultura yoyeo, que habitaron el sur de Chile, se han encontrado frecuentemente pipas de cerámica y piedra, lo que sugiere el uso de sustancias alucinógenas en los rituales religiosos. Los restos de estas pipas, además de su gran concentración en ciertos lugares, permiten inferir que se trataba de sitios ceremoniales donde el consumo de estas sustancias desempeñaba un papel central en las prácticas espirituales de la sociedad. En la tradición Bato de Chile, también se hallaron pipas con una característica forma de T invertida, lo que sugiere el consumo ritual de alucinógenos importados desde el Planalto brasileiro. Estos hallazgos, junto con el contexto ceremonial de la región, subrayan la importancia de los enteógenos en los rituales de estas sociedades. El segundo periodo de la cultura atacameña, que abarca aproximadamente entre los años 900 y 1200, muestra la influencia de la cultura tiahuanaco, destacando el uso del cebí, anadenantera peregrina, y del cacto San Pedro, Trichocereus pachanoi. En este periodo, los atacameños usaban tabletas para inhalar los alucinógenos, y las representaciones de estos elementos en figuras y cerámica evidencian su papel central en las prácticas espirituales. Los chamanes, al consumir estas sustancias, entraban en trance para comunicarse con los dioses, lo que ilustra la conexión entre los enteógenos y la divinidad en estas culturas. En la región de los Andes peruanos, se han encontrado evidencias de uso de enteógenos desde hace más de 10.000 años en lugares como la Cueva de Guitarrero, en la región de Ancas. Se descubrieron restos de cactus San Pedro, que contiene mescalina, un alcaloide psicoactivo. En el Horizonte temprano, se evidencia que culturas como Chavín y Cupiznique ya utilizaban este cactus, representándolo en cerámica, esculturas y textiles. La presencia de figuras antropomórficas y animales de poder asociados con el consumo de San Pedro refuerza la idea de que estas sustancias eran utilizadas en rituales chamánicos y adivinatorios. En el centro ceremonial Chavín de Huántar, el arqueólogo Luis Lumbreras descubrió una estela de piedra con la representación del cactus San Pedro, lo que confirma su uso ritual en ese contexto. Hoy en día, el cactus sigue siendo utilizado en el curanderismo tradicional en la mesa norteña del Perú y el sur de Ecuador, y su uso fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en Perú en 2022. En la cultura mapuche, el uso de alucinógenos también tiene un papel central en la práctica de los calcu, chamanes, quienes pueden emplear varias plantas psicoactivas en sus rituales. Una de las más conocidas es el Latua pubiflora, conocida como latué o palo de brujos, que tiene propiedades alucinógenas. Se dice que los calcu empleaban este alucinógeno
junto con otros rituales, para realizar hechizos o tomar venganza. Esta planta es una de las más importantes en la etnobotánica mapuche, asociada con la magia y la conexión espiritual. Los taínos, habitantes de las Antillas, utilizaban una sustancia alucinógena derivada del tamarindo macho y de una mezcla de caracoles en el rito de la caoba. Este ritual era similar a los que se realizaban en las selvas de Venezuela con el uso de yopo o ebena, una mezcla de semillas alucinógenas que los indígenas inhalaban para inducir visiones y conectar con lo espiritual. En Europa, durante el Paleolítico, hay pruebas indirectas del uso de sustancias alucinógenas, especialmente en restos botánicos encontrados en coprolitos y otros residuos orgánicos. En sitios como Tassili y Niáger, Argelia, las imágenes teriantrópicas en las pinturas rupestres parecen representar experiencias chamánicas, posiblemente inducidas por sustancias alucinógenas. En otros lugares como las cuevas de Lascaux o Chauvet, Francia, aunque existe debate sobre la relación entre las pinturas rupestres y el uso de enteógenos, algunos estudios sugieren que los chamanes de la época pudieron haber utilizado estas sustancias para inducir estados de trance. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.